mis padres, César Bolívar y Pilar Romero, que fueron porque bueno, ya no están con nosotros partieron con Dios, pero sin duda dejaron una huella y un legado importantísimo en las artes de nuestro país. Y yo siempre lo digo así, yo no recuerdo el momento en que yo decidí ser artista o hacer carrera, porque ya eso era parte de mi vida y yo no me había dado cuenta. Nos sentimos espiritualmente alertas en todo momento para ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida, y cuando uno despierta esa conciencia espiritual, tú empiezas a sentir a Dios en tu vida. Una de las cosas que siempre repetimos y le pedimos a Dios que nos capacite en todos los sentidos para estar a la altura de sus planes. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth, Open Insurances, YM Accesorios, Tropicana, Posada en Los Roques, Celebration by C&A. Qué bonito encontrarse con gente querida, a quien uno admira y que uno dice, ya entiendo por qué es tan bueno en lo que hace. Por supuesto, no solamente porque ha entregado parte de su vida a querer, a ayudar, en este caso bajo la dirección, siendo compañero, siendo buen amigo, ahora esposo, padre, sino porque, bueno, yo creo que lo tiene en la sangre, ¿no? El artista debe ser, por concepto, absolutamente generoso, porque el arte es eso, es generosidad, es bondad, transforma vidas. Él es lindísima persona, no hemos tenido la oportunidad de conversar tanto, pero por supuesto nos conocemos a través de los medios y sin duda creo que hoy está viviendo, si no me equivoco, una de las etapas más bonitas, más serenas de su vida. Se encontró con un amigo acá y bueno, al ver cómo se quieren, pues fácilmente dice... Tuché, este era uno de los invitados que yo quería tener. También esposo, una gran amiga, una mujer que ha tenido retos importantísimos y que obviamente él no ha estado separado porque es su compañero de vida. Pero no quiero seguir profundizando para que sea él mismo quien nos cuente de toda esta maravilla que es transitar la vida, esta vida de hoy, esta vida consciente, esta vida bonita. Es mi querido amigo, actor, director, productor, César Román. Gracias, mi amor, gracias, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo y de poder tener una buena conversación. Sobre todo después de esas introducciones, uno cuando escucha esos intros, uno dice, ok, es verdad, han pasado cosas, se ha vivido. Wow, pero para todo encaja, ¿no? Llega un momento en la vida, yo creo que hay como momentos como aeropuertos en donde uno llega, en donde, bueno, no está todo cumplido, pero sí como que todo te cae de golpe para bien y dices, ok, ya entiendo cómo se movieron estas piezas a cierta edad, a cierto momento, y eso creo que está pasando contigo. Pero más allá de ir hasta este momento, yo quisiera ir atrás, a ese niño, ¿hijo de quién? Porque obviamente yo lo pudiera decir, César, pero cuando uno sale de la boca, el honrar a padre y madre, sí, yo creo que es muy bonito. ¿De quién es hijo César Román? Bueno, hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. Mis padres, César Bolívar y Pilar Romero, que fueron porque bueno, ya no están con nosotros partieron con Dios, pero sin duda dejaron una huella y un legado importantísimo en las artes de nuestro país, y bueno, en el mío personal como hijo, pues huellas imborrables y un legado espectacular de la vida, del mundo, del medio, de la profesión, del arte, y del amor que puede haber entre padres e hijos. Pero mis padres siempre están, yo no solamente porque yo los recuerdo, sino porque todo el mundo me los recuerda. Exacto. Así como lo acabas de hacer hecho tú. Hay personas, y si algo puedo decir yo de mis papás, más allá de lo excelentes que fueron como profesionales y como padres, y una de las cosas más lindas que recuerdo de ellos y que me lo recuerda la gente es lo agradecidos que están muchas personas de haber coincidido con ellos en momentos de la vida. O sea, muchas personas me dicen, gracias a tu mamá yo hice esto y esto y esto. Gracias a tu papá yo hice esto y esto y esto. Y cuando la gente me ve, recuerda eso. Y yo como hijo, aunque ya no están conmigo acá, no paro de sentirme inmensamente orgulloso y agradecido de haber sido
engendrado por esos seres tan hermosos. Qué bonito, que cambiaron vidas, ¿verdad? Que fueron misioneros. Transformaron vidas. Sin duda, sin duda. Y todos los días alguien me lo recuerda y eso para mí tiene un valor y ahora, mucho más ahora que no, porque ya había una separación, una distancia geográfica en el momento en que yo emigré, pero ahora hay una distancia mayor, aunque los tengo muy presentes, cuando partieron con Dios, pues ahora esos regalitos que me da la gente de contarme anécdotas de ellos, tienen mucho más valor. Oh, qué bonito, ¿verdad? Es lo que te hablaba de cuando te estacionas, ¿no? Para además recargar gasolina, haciendo un poco gráfico esto. Pero tú, no todos deciden o no todos se van por el camino de los padres artistas, que usualmente es como el patrón más, porque además es como una vida tan intensa, tan presente que, digamos, suele pasar, bueno, que se iba de los estudios porque era chiquito y venía conmigo, no le tocó otra, al final se fue por el mismo camino. ¿Cuál fue tu caso? Mi caso fue un poco lo que estás diciendo. Yo, los estudios de televisión, los escenarios de teatro eran mis parques. Yo salía del colegio y estaba en el estudio con mi papá o estaba en el teatro con mi mamá. Y eso se convirtió, yo siempre lo digo así, yo no recuerdo el momento en que yo decidí ser artista o hacer carrera, porque ya eso era parte de mi vida y yo no me había dado cuenta. Desde muy chiquito yo empecé a ser parte de proyectos porque era lo normal. Mi mamá estaba haciendo una obra de teatro con el grupo Rajatabla, entonces yo hacía el personaje del niño. Mi papá, otra cosa por aquí, otra cosa por allá. Y yo desde pequeño, desde niño, de hecho hace poco alguien me recordó y dije, Dios mío, han pasado años. Mi primera novela yo la hice cuando tenía 5 años. Wow. Y se llamaba Inmensamente Tuya. Una novela, o sea, Venevisión, Corina Sopardo, Henry Galué, recuerdo así. Me acuerdo del primer texto que decía, yo decía, y a ti también te quiero con todo el alma, con todo el corazón y con todo el pensamiento. Wow. Esa novela la escribió mi mamá. Y yo recuerdo, mi personaje se llamaba Coquito, Rudy Rodríguez era mi maestra en la novela, y ella moría en la novela porque después iba a protagonizar la siguiente. Entonces, wow. Esas cosas, ¡qué belleza! Esas cosas ya eran parte de mi vida desde que yo era un niño. Entonces, cuando viene la adolescencia y viene esto de uno empezarse a preguntar qué vas a hacer, qué vas a estudiar. Entonces yo decía, ¿será que ser ingeniero? ¿Qué invento? ¿Qué hago? Y de repente empecé a entender que ya yo venía desde niño construyendo una carrera que no la entendía como carrera porque era parte de mi vida. Y entonces dijimos, ok, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que he hecho desde que nací. Entonces vamos a especializarnos y vamos a estudiar esto. Wow, qué bonito. Y así fue, y mis padres, bueno, mi mamá antes de ser escritora y actriz, ella fue graduada en el Instituto Pedagógico de Caracas como educadora, como profesora de castellano, literatura y latín. Entonces mi mamá era una abanderada de la educación. Sea lo que sea, yo tenía que estudiar. O sea, ella me lo decía desde pequeño. Tú tienes que estudiar, tú te tienes que graduar, tú tienes que sacar títulos, tú tienes que ser excelente en lo que haces. Esta profesión no se improvisa, esta profesión se estudia. Y cuando yo le dije, ok, mamá, y empecé a estudiar. Qué bonito, qué rigor, ¿verdad? Absoluto. Qué linda. Y además tienes una mezcla, bueno, con el pasar de los años, suma muchas cosas, para bien y para mal, pero va pareciéndose tanto a sus papás. Sí. Físicamente, en en los gestos. Y las metamorfosis, todo. ¿no? Porque vas cambiando de uno al otro. Tienes muchísimo de los dos, pero lo que tú reconozcas que tienes de cada uno de ellos, sí. ¿Qué podrías decir? A ver, de mi mamá creo que tengo, si puedo rescatar cosas, lo apasionado que soy. Mi mamá era extremadamente apasionada con lo que hacía. Y de mi papá, el carácter. Mi papá siempre fue un tipo muy respetado en el medio como director, que aparte es una figura que en medio de un equipo de trabajo tiene una voz de mando importante. Pero siempre se le resaltó que su carácter siempre era así apacible. Era un hombre que decía las cosas como las tenía que decir, pero siempre en este tono. Calmado. Nunca lo veías perdiendo los estribos. Sí, como el típico cliché del director histérico en escena, cero, nada que ver con eso. Entonces, mi papá, yo creo que tengo ese carácter y de mi mamá la pasión. Entonces, una mezcla interesante que saqué de los dos. Y las cosas que con Cristian, tu hijo, ahorita tú digas, bueno, no quería porque no me gustaba que me diera, pero mira, estoy igualito, estoy de copia, pues. Sí. Cristian está descubriéndose en el proceso como
Porque, a ver, Cristian, mi esposa también artista, también actriz, también cantante. Indiscutiblemente él heredó cosas, heredó talentos. Y yo lo que sí he sido es muy respetuoso de su proceso y hemos sido en mutuo acuerdo, mi esposa y yo, de no imponerle cosas, de no obligarlo, aunque él ha estado en los teatros desde que nació por nosotros, se repite la historia, o en la televisión, nosotros nunca hemos sido, no, porque tú tienes que actuar, no, porque tú tienes que cantar. Y él hasta ahora, hoy con 14 años, disfruta de esos talentos que tiene, los ejerce cuando quiere, pero no se lo ha planteado como un modo de vida. Todavía no ha dicho yo quiero ser esto como profesional. Y yo eso se lo he respetado porque nosotros, y hay algo que nosotros respetamos mucho, que es instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Y a mí lo primero que me enseña esa enseñanza, valga la redundancia, es que todos tenemos un camino. Yo no puedo instruir a mi hijo sin descubrir primero cuál es su camino. Yo no puedo imponerle mi camino a mi hijo. Yo tengo que entender cuál es el camino y el propósito que Dios depositó en él y que él viene a cumplir en este mundo. Como papá, esa es mi primera responsabilidad. Eso es un libro en blanco. Por supuesto. Que yo tengo que empezar a entenderlo para empezar a darle a él las herramientas que él necesita para poder lanzarlo después como una flecha a su destino. Claro, que él se sienta que puede voltearse o mirar a su lado y decir, bueno, tengo duda con respecto a esto, y usted es guiarlo, ¿no? Como dices tú, qué bonito. La palabra forma parte de tu casa, de tu hogar, indiscutiblemente. Sabemos que pasaron por una prueba, bueno, que por supuesto terminó fortaleciendo muchísimo más. Hoy por hoy, bueno, gracias a Dios, en sanidad, nuestra querida Carmen Alicia. Cuando le dan el diagnóstico a Carmen, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueve tu familia? Si es que se movieron los pilares y de qué manera. Por supuesto. A ver, Dios habita en medio de nuestra casa y de nuestra familia, en medio de nosotros desde mucho antes de eso. Nosotros tenemos una relación con Dios real, de la cual disfrutamos todos los días de nuestra vida, de una forma muy cotidiana, ni siquiera religiosa, ni llena de ritos. Simplemente nosotros creemos en la paternidad de Dios y la ejercemos y disfrutamos de ser hijos. Y Él habita en nuestra casa, en nuestro día a día, a la hora de comer, al despertarnos, al acostarnos. Nos sentimos espiritualmente alertas en todo momento para ver las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Y cuando uno despierta esa conciencia espiritual, tú empiezas a sentir a Dios en tu vida. No necesariamente, no solamente en la iglesia, no solamente al momento de abrir la Biblia, sino que eso, por supuesto, es parte de nuestras rutinas espirituales, pero qué bonito cuando tú empiezas a experimentar a Dios en lo cotidiano. Que tú empiezas a despertar esa sensibilidad espiritual y dices, ok, aquí está Dios, mira lo que está haciendo, mira lo que me está enseñando, mira cómo me está disciplinando, mira lo que me está corrigiendo, mira cómo me está capacitando. Y empezamos a desarrollar esa vida con Dios en medio de nuestra convivencia. Cuando viene el momento del diagnóstico, fue de testimonio en el sentido de que cuando Carmen Alicia empieza a sentirse mal y estamos haciendo exámenes médicos para venirnos a este país, no por el diagnóstico, sino porque era parte de un plan que nosotros teníamos. Yo viví en Estados Unidos del 2000 al 2004 y en ese momento, estando aquí, hice telenovelas, yo empecé a tramitar mis papeles y regresé a Venezuela en el 2004 por la enfermedad de mi mamá. Y estando en Venezuela, por el recorrido profesional que había tenido aquí, me hice residente de este país. Entonces, yo estando en Venezuela ya era residente de Estados Unidos. Entonces, eso no tenía sentido migratoriamente. Entonces, mi plan siempre era volver acá, volver a Estados Unidos. Entonces, mi esposa y yo, pues nos acomodamos para eso, empezamos a proyectarnos, ok, vamos a vivir allá. Vinimos, visitamos, vimos, tal, hicimos como que la pregira y en medio de los exámenes para venirnos con las cosas médicas chequeadas, es que ella empezó a sentirse mal y vino esta noticia. Fue una noticia sin duda inesperada, fue una noticia que incluso antes de que nos dieran el positivo de la biopsia,
ya habíamos sentido de parte de Dios el resultado de esa noticia. Tú sabes cuando tú sientes que eso no viene bien. Y eso nos pasó. Y en nuestro tiempo de oración, nosotros sentimos que, bueno, Dios nos estaba diciendo que va a empezar un proceso, pero si ustedes confían, yo lo voy a usar para bien de ustedes. Y la victoria va a estar ahí porque yo voy a ir delante de ustedes peleando esa batalla. Eso fue literalmente lo que sentimos antes de que llegara el sobre. Yo como, por supuesto, como hombre, como esposo, fue duro, dudé. ¿Por qué dudé? Porque yo conocí a mi esposa y la conozco. Y yo sentía que físicamente ella no iba a tener la fortaleza para poder enfrentar lo que se venía. En mi humanidad, pensando en su humanidad. Eso fue lo que yo sentí, yo no lo niego. No es que yo sea la primera que valiente, no, vamos. Claro, claro. No, a mí me temblaron las paticas, como decimos en Venezuela. Pero inmediatamente, cuando yo recibo ese respaldo, y eso es lo importante de tener una relación con Dios, que es que Dios me dice, no son sus fuerzas, son las mías. No es su capacidad, es la mía. No es su actitud positiva ni su fortaleza física, es su fe. Y su fe, la fe de mi esposa y nuestra fe reposaba en la capacidad de Dios, no en la capacidad nuestra. Y eso es hasta liberador, Marian, porque te da la libertad de tú sentirte mal si quieres. Exactamente. Tú dices, ok, hoy me siento mal. De verdad me siento mal, no quiero salir. Y me puedo sentir mal y no tengo miedo de qué va a pasar después, porque mi sanidad no depende de cómo yo me sienta conmigo. Depende de la capacidad de Dios para sanarme. Y mientras mi fe esté inquebrantable, entonces yo voy a estar bien. Y atención, porque con esto siempre se nos presentan personas porque ella sí y a mí no. Y yo tengo fe. Porque ella sí, a mi hermana no, o a mi hija, o a mi papá. Y nosotros creemos en ese Dios que tú crees. Y aquí fue nuestro gran aprendizaje. En medio de ese proceso, nosotros aprendimos que la victoria no estaba en el desenlace. La victoria estaba en el proceso. Si nuestra historia o ese capítulo de nuestra historia no hubiese terminado como terminó, por supuesto que hubiese sido terrible. Pero nosotros igual nos sentíamos ganadores. Porque Dios nos hizo vivir una victoria todos los días. Y crecimos como matrimonio como nunca. Nos amamos como nunca. Nos unimos como nunca. Nosotros ganamos en medio de ese tiempo algo que nadie nos podía quitar, ni siquiera la muerte física. Entonces, si mi esposa no estuviese aquí hoy conmigo, por supuesto lo hubiese lamentado muchísimo, pero no hubiese nunca negado los ganadores que nos sentimos desde el primer día que nosotros decidimos vivir ese camino de esa manera. Exacto, o sea, que de tener que volverlos a pasar, o que te pusieran a escoger, pues lo vivirías igual, porque justo por lo que estás diciendo, ¿no? Qué bonito, Sí. es que viste hasta con alegría, ¿no? Por lo que tú dices, por tu fe. Comentaba la fe ciega. A mí, no sé si a lo mejor yo lo estoy interpretando mal, pero a mí me parece una contradicción, ¿no? O sea, la fe ciega. Tengo fe ciega en algo, ¿no? Bueno, a mí la palabra ciega, desde todo punto de vista, ¿no? Sí, te da. O sea, te da. fe, para mí lo dejo, o sea, lo prefiero usar para mí como fe, pero obviamente Claro. esas son interpretaciones muy personales. Claro. Y hoy qué bonito de verdad que pueden celebrar, como dices tú, una unión muy, muy, muy bella, en tiempos en donde, César, pareciera que hay planes para que la familia no exista, ¿no? En donde nos quieren confundir, entonces hay que fortalecer el enemigo, ¿no? Sí. O sea, ahí está. Y saber identificar quiénes son. Y eso yo creo que es uno de los, como uno como amigo, como padre, uno de los roles más difíciles de ejercer, ¿no? Decirle a nuestros hijos, la tentación está ahí, el enemigo está ahí, ¿no? Wow, sí. No se trata de que tú a lo mejor caíste, siempre te puedes reponer, ¿no? Perdón, si Dios te perdonó de tus errores también, bueno, pues sigas adelante, ¿no? Sí. Bueno, la gente cada vez más separada de Dios de repente, ¿no? Sí, la verdad sí es...
es una relación que nosotros alimentamos todos los días, como te decía. Y yo creo que el haberle dado a Dios un puesto en nuestra vida es lo que realmente ha hecho una gran diferencia. Yo cuando miro hacia atrás el cassette y digo, si Dios no hubiese entrado en nuestra casa de la forma en que entró y nosotros no se lo hubiésemos permitido, nosotros no estuviésemos juntos. Nosotros no hubiésemos funcionado como matrimonio. Si nos hubiésemos enfrentado al capítulo de la enfermedad, sin esa fe y sin Dios, nosotros no hubiésemos pasado esa prueba. Yo lo vi a diario con familias que se le presentan cosas inesperadas, ¿no? Qué bonito. Y ya a título, digamos, personal y como familia, si es que se le puede llamar responsabilidad o qué crees tú que puedes hacer tú por los demás con esta historia, ¿no? La palabra, hablarle de Dios a las otras personas que las ves, que de repente de que algún momento se sienten como tú sabes, como que no ven las cosas claras. O sea, decir, esto, hablarle a los que quieres, a los que sientes que a lo mejor, como dices tú, Dios te dice, háblale, o tú sientes, háblale. ¿Lo Sí, haces a menudo? Yo trato de, a ver, o sea, yo no lo veo como una estrategia, ni como una religión que yo tengo que predicar. Dios es verdad en mi vida. Dios es mi vida. O sea, mi vida está dirigida 100% por Dios. Y eso es electivo. O sea, tú decides hacerlo o no. Porque si tú no le permites que Dios dirija tu matrimonio, Dios no se va a meter. Si tú no permites que Dios dirija tu carrera, Dios no se va a meter. Es el gran invitado, ¿no? Exacto, claro. es un caballero. Sí. Entonces, nosotros poco a poco hemos ido rindiendo, porque tampoco ha sido un proceso, digamos, automático, instantáneo y de golpe. Yo creo que eso es lo hermoso de madurar también espiritualmente en una relación con Dios, más que en una religión. Que es que tú en ese proceso de madurar empiezas a entender y a conocer a esta persona. Al final se trata de confianza, María. Y yo creo que tú, mientras más me conoces, más confías en mí. Si no nos damos el tiempo de conocernos, si no invertimos tiempo en conocernos, ¿cómo vas a confiar en mí? Sí. Entonces, si hablamos de una fe ciega, pero una fe que reposa en la confianza que tú tienes en quien la estás depositando. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar ciegamente en mí si no me conoces? Es correcto. ¿Cómo tú puedes querer tener fe en mí? Porque hay gente que quiere tener fe. Pero si no invertimos tiempo en conocer a quién le estamos dando esa fe o en quién la estamos depositando, entonces ¿cómo vamos a llegar a confiar realmente? Y nosotros poco a poco hemos ido rindiendo áreas de nuestra vida y hemos ido confiando en Dios en áreas de nuestra vida, porque como humanos siempre queremos tener las cosas bajo nuestro control. Sí. Y porque, ¿sabes? Necesitamos controlar las cosas. Y poco a poco hemos ido entendiendo, ya va, pero es que Dios tiene un mejor plan para mí que el mío. Es que Dios sabe más de esto que yo. Sí. Es que Dios sabe lo que es mejor para mí. Si me gusta planificar cosas y yo entiendo que Dios es quien bendice mi vida, ¿por qué no me pongo de acuerdo con Dios para planificar, para ver cuáles son las cosas que Dios quiere bendecir? Entonces, mi manera de hablar de esto con la gente no es que yo ando predicando ni nada, sino que esta conversión que estamos teniendo tú y yo, así es mi vida, así es mi vida de mi familia. Y cuando la gente se me acerca y me habla de esto, siente que la necesidad de hablar de estas cosas. Sí, claro. Y es porque esto es una verdad en mi vida. Lo que nosotros somos es un reflejo de lo que es Dios con nosotros. Y poco a poco, y cuando decía que hemos ido rindiendo hasta nuestra carrera, porque si bien nosotros venimos del mundo de las telenovelas y del teatro y todo eso, y la música y todo lo que hemos transitado, yo siento que en este punto en el que estamos, por ejemplo, mi esposa y yo, estamos comprometidos con una visión, y es usar todas las manifestaciones de arte que hay en nuestra vida, fruto de nuestra herencia, fruto de los talentos que Dios nos dio, fruto de la experiencia vivida en nuestras carreras. Todo lo usamos para llevar un mensaje. Ojo, y el mensaje no es ve para la iglesia el domingo. Exacto. El mensaje es que transforme, que restaure, que edifique, que te deje algo bueno,
Que si tú vienes a ver una obra de teatro que yo hago, te vas a reír, sí, la vas a pasar bien, sí, te vas a emocionar también, pero te vas a llevar algo en el corazón. Eso, qué bonito. Que si ves algo que produzco para televisión o para cine, que tenga algo que te lleves en el corazón. Que si escuchas una canción que escribimos y cantamos, que esa canción te hable de Que algo. haga reflexión, claro. Esa Por es sus nuestra- hechos los conoceréis, ¿no? Exacto. Definitivamente. Qué bonito, de verdad, que todo esto la vida es hermosa, o sea, transformadora. Y me encanta que me digas eso. Pero una pregunta, César, Sí. te iba a decir, la música, porque yo recuerdo que tú cantas lindísimo. No, mi esposa canta Ella, espectacular. bueno, ella es como Los Ángeles. Yo ¿no? hago el intento, ella canta sí, espectacular. Sí, de verdad. Pero tú tuviste una época donde estabas bastante dedicado a Sí, la música. Bastante, sí. No, yo hubo un momento donde empecé a querer hacer mis discos. Bueno, hice discos como solista, como grupo, etcétera. Y sin duda, disfruto mucho de ese arte. El arte, cuando me preguntaban qué es lo que más te gusta actuar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta dirigir? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta componer? Yo decía, Dios mío, es que me gustan tantas cosas, porque realmente disfruto mucho. Y yo, como que todo aterrizó en que me encanta crear. Y la creatividad, eso es un don de Dios, el creador del universo, que comparte con nosotros. Entonces, en el caso de las artes, la creatividad juega un papel fundamental. Y en la música, específicamente, lo que yo más disfruto de la música, más que cantarla, o ser artista del performance, es crearla. Wow. Ese es el proceso que más belleza. me gusta a mí. Entonces, sentarme con mi guitarra, sacar una melodía, ponerle letra, llevar un mensaje a través de eso, para que lo cante yo, para que lo canten otras personas. Y lo he vivido y ha sido hermoso porque he hecho muchas canciones que las he cantado, que las han cantado otras personas, que lo han cantado otros artistas. Y lo disfruto. Esa es la parte que más me apasiona del mundo de la música, la creación de la música como tal. Wow. ¿Cómo sientes ese proceso? Fíjate que entrevistaba a René Velasco y me decía con mi condición de fibroquística que Correcto. tengo, me dice, yo cuando compongo, cuando canto, siento que no habito el cuerpo, o sea, que eso no existe. Sí. ¿Qué sientes tú cuando creas, cuando compones? Hay un... El momento, ese momento de cuando yo estoy escribiendo una canción es como si fuese una pausa en el tiempo. Yo puedo estar aquí contigo y de repente estoy pensando en una canción que estoy escribiendo y me voy. Me voy de aquí. Me voy a otra parte, a un espacio donde el tiempo no pasa, donde no hay más nadie sino yo. Y puedo estar meditando en esa letra y en esa melodía y abstraerme del mundo de una forma tan exagerada que a veces hasta me regaño. Ya, espérate, que Te despistaste de aquí y repente. ahora, Claro, no te exacto, vayas. exacto. Pero yo creo que eso es algo apasionante Wow. para el creador. Y no creo que se limite solo a la música. Creo que todos los creadores, no sé, Sí. quien está escribiendo un libro, Correcto. cuando estamos escribiendo un guión de una película o una historia, estás creando un mundo paralelo al mundo en el que vives, en el mundo de esa canción, en el mundo de esa historia, en el mundo de esa película, y tus pensamientos se van allá. Es como si te vas allá y te fuiste. Tú sabes que yo creo que es el mismo lugar el que ocupa cuando conectas con alguien y te dice, estaba pensando en ti, yo también. Puede ser. ¿Sabes? Sí. Que te iba a llamar yo también, Sí. o se llaman al mismo tiempo, o sea, porque son como momentos en donde no existe el tiempo, cómo te llamas, ni qué género eres, nada, es simplemente, es sublime. Es una cosa espectacular y yo amo estar en ese lugar. O sea, habría que ponerle hasta nombre. Debe ser muy lindo verlos en casa, justamente en ese proceso creativo, en Sí. donde, porque los hogares definitivamente, casas muchas, hogares muy pocos, no hogar, Sí. hoguera, me encanta hacer la Correcto. asociación, Sí. en donde entras y tú sientes la paz inmediata de quienes habitan allí, no importa la familia, o sea, si esposo, no, la familia, el hogar en donde se sienten a gusto. Correcto. ¿Qué es para ti tu hogar? Mi hogar es lo que somos mi esposa, mi hijo, Dios y yo. No importa dónde estemos. No importa si es Miami, si es Venezuela, si es otro país, si es otra ciudad. No importan las paredes físicas que nos rodean. El hogar es lo que somos nosotros juntos.
lo que disfrutamos de estar juntos, lo que amamos de estar juntos. Yo amo llegar a mi casa. Y cuando digo mi casa no me refiero al apartamento, me refiero a ver a mi esposa y a mi hijo, a mis perros. Eso es lo que yo amo, estar en ese espacio. Y yo creo que ese es el hogar. Igual cuando la gente me dice, va, la iglesia. La iglesia no son las paredes. Claro. La iglesia somos la gente. Y yo creo que estamos llamados a conectar para que como personas seamos iglesia. ¿Qué es ser iglesia? Es que yo esté contigo más allá de un disfrute de un fin de semana, que lo podemos hacer una parrilla, nos tomamos unos vinos y la pasamos bien. Chévere, eso es parte de, pero eso lo hace todo el mundo. Sí, claro. ¿Qué es ser iglesia? Aparte de eso, es que tú me puedas llamar un día y decirme, César, mira, tengo esta situación. Y yo te diga, ok, Mariana, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y aparte de eso, no es que nos quedemos en la oración nada más, es déjame ver cómo te ayudo. Es Correcto. oración, no es solamente oración. Es oración, me encanta. Entonces, eso es ser iglesia. Iglesia es que nos acerquemos personas con la misma sentir espiritual, Sí. con la misma fe y que en verdad nos ayudemos unos a otros a llevar nuestras Sí, cargas. empatizar, ¿no? También Sí. darse cuenta que hay tanta gente necesitando y que de repente iglesia no es, o sea, no está, es algo que está allá alejado y construido, sino que todos somos iglesia, Exacto. imagen y semejanza, ¿no? Y que Exacto. todos están, y quien lo ayuda, a lo mejor no lo está haciendo consciente, pero está ayudando, ¿no? El Correcto. impacto que tiene sobre Exacto. otra persona. Y dirigir, que también es un acto, wow, y eso tu papá, ¿no? Sí. O sea, como un conducto. Hay gente que definitivamente está conectadísimo. Todos estamos conectados, pero Sí. bueno, algunos estamos un poco obstruidos, ¿no? Eso de dirigir, hacer que una persona pueda entender a través de un personaje, ¿qué tanto te gusta dirigir? Eso ha sido como que de mi carrera, digamos, los últimos años de mi vida, todo se ha dado hacia la dirección y creo que Dios ha sido muy intencional con eso. Me ha dado la oportunidad de capacitarme en todos los sentidos, técnicamente, cosa que para mí yo decía, ok, yo siempre estuve rodeado de cámaras, pero desde niño siempre mi tendencia fue estar delante de ellas. Nunca detrás de ellas. Entonces, desde hace unos 10 o un poco más para acá, empezó a nacer en mí la necesidad de capacitarme técnicamente. Entonces, porque yo quería unir los dos mundos. Quería unir el mundo del creador que estaba en mí, de la creatividad, de la experiencia delante de la cámara, del aprendizaje de lo estudiado en el mundo de la actuación, con todo lo que pasa detrás. Entonces empecé a capacitarme y aprendí, bueno, de cámaras, de dirección, de edición, porque también la experiencia de mi papá me enseñó mucho. No solamente él como director, sino de entender cómo la industria estaba cambiando, cómo el mundo iba cambiando, donde ya tú, ese director, si no sabía manejar una cámara y no sabía de esto, entonces empezaba a estar quedándose obsoleto dentro de la industria. Empecé a entender que ahora tenemos que saber de todo y Dios buscó todas las excusas posibles para yo capacitarme en eso y empecé a estudiar al punto que hoy en día uno de mis trabajos es que yo enseño en una universidad de aquí de Estados Unidos, enseño clases de video. Wow. Y enseño cámara, enseño edición, enseño iluminación, enseño todas esas cosas. Qué bonito. Mira, el César y la Pilar, bueno, presente pero de la mejor manera, ¿no? Lo pedagógico Exacto. con Pero la yo creo que experiencia. al final Qué bonito. es un plan maestro. Un plan maestro. Al final, y eso es parte de mi oración todos los días. Yo todos los días, nosotros tenemos como una oración diaria como familia. Y cuando vamos que si al colegio o en las mañanas, una de las cosas que siempre repetimos, le pedimos a Dios que nos capacite en todos los sentidos para estar a la altura de sus planes. Porque sus planes para mi vida son mejores que los míos. Todos los días lo hacemos. Y yo creo que esta capacitación como director que yo he recibido en estos últimos años era muy intencional de parte de Dios para los planes que tiene para nosotros en el presente y en el futuro. Porque hoy en día nos sentimos capaces de producir, de crear y de materializar con los equipos, con todo, esas ideas que Dios pone en nuestro corazón y que queremos llevar a una pantalla.
Y la de otros y la también, de otros que está al también. servicio de los muchos también, que es muy Exacto, importante, ¿no? exactamente. A través de, bueno, una experticia. Sí, claro, es que a veces confundimos esto de, creemos que es un producto lo racional, ¿no? Que, claro, se me está dando porque obvio yo me preparé para eso, y olvidas que ha sido guiado, Ha ¿no? sido Definitivamente guiado, ha sido parte de un guiado. plan y un propósito. Y también reconocer que si algo te está molestando, o sea, reconocer tu intención, si no está bien para ti, no está bien Exacto. para Dios, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Sí, sí, no, y tú puedes Y medirlo. con todo eso vamos a eso, porque no me quiero retractar, porque no me quiero echar para atrás, porque el que dirán, ¿sabes? Puede Constantemente estamos lidiando con eso. Cristian tiene 14 años, o sea, 14 años. Ya es un adolescente. Ya estamos en esa ¿Cómo etapa. está pasando la etapa adolescente? No, mira, hasta ahora, con sus, digamos, detalles de la adolescencia incuestionables que todos tuvimos, él gracias a Dios, ha sido bueno, ya es un chamo grande, pero desde niño ha sido, como nosotros decimos, una bendición, no solamente por llamarla bendición, sino porque él se ha portado tan bien siempre. De verdad. Un buen niño. Es un buen niño. Sí. Ojo, y porque hay niños que son buenos, que no se portan tan bien, porque tienen otro temperamento, otro carácter, son más Y el inquietos. entorno, ¿no? El ambiente puede estarlos Cristian, afectando, en ese etcétera. sentido ha sido de verdad, nosotros nos sentimos privilegiados por el temperamento que ha tenido, por la madurez con las cosas que hemos vivido, cómo las ha enfrentado, con su independencia y su interés por sacar adelante sus metas académicas, escolares, Qué bonito. sin nosotros tener que intervenir más allá de lo normal, porque yo no sabría cómo hacer si Cristian, nosotros no nos, ya a estas alturas nunca me ha dicho ayúdame con Es esto. un niño maduro, ¿no? Súper, y él de verdad, bueno, sí, es adolescente, tiene 14 años ahorita, cada vez habla menos, dice, ¿cómo estás? Bien. Pero ¿cómo ¿cómo te fue? Bien. De repente le da mucha hambre, Exacto, de repente ahorita quiere comer 20 veces. Ahorita no me hables, unas cositas de estas. ¿no? Tiene sus cositas, Qué bonito, me encanta esos procesos. pero él es súper especial y la gente disfruta estar con él. Y la gente lo ve y lo ven y dicen, este muchacho, de verdad que chévere. También, que es bonito ver a niños ahorita que de repente, bueno, están con todo lo tecnológico, de repente, pero van contra su sueño, tienen una conciencia, esto que tú ves y dices, wow, de verdad que bendito Dios que tiene un hijo así, bueno, digamos, el ejemplo es el que más forma, ¿no? Sin duda alguna. Que sí. Carmen, ¿en qué está haciendo en este momento? Vi algo de que están haciendo un podcast. Sí. Cuéntame de qué va y me di cuenta porque estuve viendo algunos que definitivamente lo que decías, no, es con un mensaje. Es decir, obviamente en los tiempos de ahora, además un hombre de cine evidentemente y de televisión y teatro, pero con ese mensaje siempre claro, ¿no? Sí. No, nosotros estamos juntos en todo. Mi esposa y yo tenemos varias, como te decía, estamos comprometidos con esta visión, transformar vidas a través del arte. Llevar un mensaje que edifique, que construya, no que destruya, que vaya más allá del entretenimiento sin dejar de entretener. Entonces estamos haciendo muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos una agrupación o un llamado Spirit Teatro, que seguimos haciendo teatro, pero ahora no solamente lo hacemos nosotros, sino que estamos formando personas que sienten esta visión como propia y los estamos formando en el mundo del teatro y hemos producido varios espectáculos que llevan este mensaje. Por ejemplo, hicimos uno que se llama Cardioapatías, las enfermedades del corazón, que habla del odio, de la ira, del temor y del antídoto para cada una de ellas, con mucho humor, con mucha creatividad. Después hicimos Felizmente Cansados, primera parte, segunda parte, ahora vamos a una tercera parte, que es mi esposa y yo, y este testimonio como matrimonio y esta restauración que hemos sido en las manos de Dios como pareja, donde mucha gente se ve reflejada, porque siempre que terminamos alguna de nuestras presentaciones nos dicen, oye, ustedes tienen cámaras en mi casa, mi esposa le está mandando los mensajes de texto, y es que no, los matrimonios tienen muchos escenarios comunes y nosotros ponemos un espejo en el stage y la gente se ve reflejada, se divierte, pero también traemos un mensaje de esperanza para cada una de esas personas. Qué divertido. Y en medio de eso entendimos que mi esposa y yo no solamente nosotros podemos hacer esto, entonces empezamos a formar personas. Y ahora tenemos estudiantes que hemos ido formando con esta visión y hemos seguido creando espectáculos. Servidores públicos, ¿sabes? Pienso que servidores espirituales, de alguna forma.
Sí, sin servimos. duda, sin Eso duda. es lo más hermoso, cuando nosotros conseguimos el lugar de mayor satisfacción profesional en nuestra vida, poniendo nuestros talentos en manos de Dios y usándolos para lo que Él los quiere usar. Y no hemos conseguido en ningún escenario, en ninguna otra experiencia artística, mayor satisfacción que esta. Y tenemos testimonios hermosos, no solamente de la gente que estamos formando. Aparte de eso, bueno, mi esposa y yo también seguimos haciendo música juntos, seguimos creando juntos, seguimos tratando de llevar y estas ideas a la pantalla, y lo hacemos todos juntos. El podcast es otro llamado que recibimos, Cápsulas de Fe, así se llama. Es un poco compartir con las personas cada una de esas cápsulas que nosotros, en nuestra experiencia, nos hemos tenido que tomar, llenas de fe, para poder superar momentos, para poder aprender cosas de parte de Dios, desde nuestro testimonio. Porque siempre lo decimos, no es que nos paramos ahí, yo no soy teólogo, yo no soy sacerdote, yo no soy pastor, yo no soy nada de eso. Nosotros nos sentamos aquí, tú y yo te voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tu testimonio es innegable. Tu testimonio es una flecha de esperanza para alguien que necesita escucharlo. Sí, claro, es lo que te digo, en tiempos donde todo se tergiversa, donde todo se manipula, imagínate escuchar el testimonio, estar atento y que eso salga, aunque sea pensando en eso. Exacto. Aunque sea diciendo, déjame escuchar las señales, ¿no? Es maravilloso. Tú sabes que del programa donde participó Carmelisa, Sí. o sea, ella para mí, yo la recuerdo tan clarita, o sea, fue hace mucho tiempo, Sí. y muchos participantes pasaron, pero a mí me sigue pareciendo, pero hablando en ese momento en particular, una mujer con un ángel espectacular, Es con una voz impresionante. Sí. Yo sé que ella no llegó a ganar ese reality. No, quedó de segunda. Yo siempre dije, ¿por qué no lo ganó? O sea, entendemos todo el tema de cómo suenan las cosas, pero es que ella ganó corazones. O sea, Sí. esa mujer de verdad que tiene una fuerza impresionante. Sí, ella está Qué bella. realmente dotada. Uf. Yo cuando estoy trabajando con ella en el escenario, cuando la dirijo o cuando estoy compartiendo stage con ella, yo la veo y siempre hay momentos donde yo como que me paralizo y me separo un momento de mí nada más admirarla. Wow, qué belleza. Digo, wow, cómo ella, o sea, es espectacular. Lo has dicho, Sí. qué bonito que hables así de ella. ¿Cómo se conocieron? Que esa anécdota no me la contaste. Carmen y yo en una novela. Ajá. Yo regreso a Venezuela después de haber vivido aquí por la enfermedad de mi mamá y coincidimos en un canal de televisión allá en Venezuela. Ella estaba haciendo una telenovela y yo entré a esa... No, mentira. Yo no entré a esa telenovela. Entré en otra que se estaba haciendo al mismo tiempo, pero coincidimos en los pasillos. Y ahí, bueno, empezamos a hablar y todo esto. Pero en el siguiente proyecto, inmediatamente nos tocó ser pareja. Entonces, ella y yo fuimos pareja en la ficción primero que en la realidad. Cuéntame que la cosa fue un flechazo. No, mira, fue No. muy loco porque Carmen y yo fuimos grandes amigos. ¿Así? Grandes amigos primero que cualquier cosa. Yo sabía que ella era alguien especial en mi vida y ella sabía que yo era alguien especial en su vida. Y aunque los dos andábamos por caminos diferentes en esos momentos, ella sabía y yo sabía que nosotros teníamos que estar presentes en nuestra vida como amigos o como lo que sea. Te pero, entiendo. ¿sabes? Es gente que tú necesitas tener cerca. Eso ella era para mí y yo era para ella. Ahora, después las circunstancias dieron vueltas y al final esa unión en la ficción llegó a la realidad. Pero en la novela no. En la Qué novela bonito que se éramos actores. conocían, porque se conocían como, digamos, hubo varias alcabalas que se pasaron porque ya se conocían, ¿no? Mucho, claro. Como amigos, Sí, qué belleza, de verdad que sí. Carmen y yo nos pasamos muchas alcabalas por conocernos tanto. Oye, mira, César, gracias por tu tiempo. Yo siento que la vida siempre vale la pena, la existencia en este cuerpo que está lleno de experiencias y que, digo, porque todos venimos ya hechos para, ¿no? Yo siempre, le debe pasar a Carmen, yo siempre hablo de la gracia de Dios en la sanación que tenemos las mamás para los hijos, esa conexión, por ejemplo, ¿no? La capacidad de tocarlos y acercarnos y de sanarlos, hacerlos sentir bien si realmente están enfermos, ¿no? Sí. Con algo físico, o que ellos se sientan ese calor que se siente del corazón. Yo digo que hay que estar más atentos y cuesta porque nuevamente, ¿no? Nos han sembrado cosas que no existen. Y bueno, a veces a mí me pasa que cuando digo en este programa, cuando me he encontrado con tantos amigos
digo, para mí son regalos para mí. Puede sonar Qué egoísta, pero son regalos para mí. Me he reencontrado con gente que quiero y que siempre se lo digo a mi esposo, llego allá, llego profundamente conmovida con las historias que escucho porque digo, las estoy buscando y si las estoy buscando es porque algo en mí está inquieto, ¿no? Claro. Y pasa en todos los sentidos. Y escuchar que al final todos estamos hechos de lo mismo y Sí. solo lo que tenemos que hacer es volvernos a reconocer. Exacto. Me parece maravilloso. Gracias por tu historia, No, por tu energía por favor. linda, por tu paz, por tu familia y por ayudar a tantos, ¿verdad? No, en y serio. gracias a ti Qué por lindo, tenerme gracias. aquí. ¡Mua! Bendiciones. Más para ti. Pues seguimos en contacto. Siempre. Y además que ya estábamos de alguna manera en contacto. Sí. Desde antes, Sí, y es estoy verdad. feliz por eso que me cuentas, por Sí. esa sanación maravillosa Amén. de Carmen Elisa, que así sea. Que Estaremos siga así. juntos. Amén, que Dios los bendiga. Gracias a ustedes también por seguir allí, por seguir apoyando este canal, por seguir dándole like, activando las notificaciones y suscribiéndose. Nos vemos a la próxima.